Lección 5 para el 3 de agosto del presente año. Lleva como título Milagros alrededor del lago. El texto de memoria de esta lección se encuentra en Marcos 5:19. Dice, pero Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los tuyos y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. El mar de Galilea, también conocido como el mar de Tiberíades, limitaba con las regiones de Galilea, Decápolis y Traconite. Este lago y sus ciudades próximas fueron testigos de muchas de las actividades de Jesús. Según su costumbre, Marcos nos hace viajar rápidamente con Jesús desde el lago hasta la orilla de Gadara. Luego vuelve a cruzar el lago hasta Capernaum. Desde allí viaja a Nazaret. Luego cruza otra vez el lago hasta un lugar apartado, según Marcos 4:35 hasta el 6:52. En cada una de sus etapas Jesús enfrentó retos, pero también obtuvo victorias. Y en la imagen podemos observar cómo venciendo la tormenta, Marcos 4:35 al 41. De ahí Jesús se traslada hasta la región de Gadara, venciendo a los demonios. Luego regresa otra vez y encontramos ya la historia que vamos a analizar, venciendo a la enfermedad. Regresa otra vez a Nazaret, venciendo el rechazo y los desafíos. Y por último, venciendo la incomprensión, en Marcos 6:31 a las 52. Ahora, venciendo la tormenta. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Marcos 4:39, nueva versión internacional. Cansado tras un día muy agotador, pues estuvo predicando todo el día, Jesús cayó en un profundo sueño mientras viajaba a la otra orilla del lago. Cabe mencionar que después de haber estado predicando casi todo el día, haber estado trabajando en la obra del Señor, Jesús, siendo hombre, pues se cansó, exactamente, tuvo sueño y se echó a dormir. Se levantó un fuerte viento que hizo peligrar a las barcas que viajaban. Los discípulos despertaron a Jesús y éste tranquilamente hizo callar el viento. Dicho sea de paso, según los eruditos, dice que ese viento, ese tempestuoso viento o tormenta que se soltó en el mar, era algo que no debía haber pasado, porque en el tiempo que está haciendo la historia no es tiempo de tormentas, huracanes. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando realmente? Bueno, ¿qué más podría pasar? Que Satanás quería matar a Jesús en ese lago. Este pasaje sigue el patrón común para una revelación de Dios. Recordemos que una revelación de Dios sigue una demostración de poder, sigue un temor humano, no temas, revelación o mensaje y respuesta humana. En el caso de Marcos 4:40 al 41, encontramos en esta historia, dijo al mar, calla y enmudece, una demostración de poder. Y entonces dice que los que estaban ahí temieron con gran temor. Entonces Jesús le dice, ¿por qué estáis así de amedrentados? Una revelación o mensaje es, ¿cómo no tenéis fe? Y la respuesta humana es, ¿quién es este? ¿verdad? Que dice que hasta el mar le obedece. Ahora, veamos la siguiente parte que tiene que ver con venciendo a los demonios. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Marcos 5:2. El desembarco fue espectacular. Ahora imagínense, apenas Jesús había calmado la tempestad en el mar, y los discípulos habían visto la manifestación de poder de Jesús, y entonces cuando llegan a este lugar de Gadara, a los pocos minutos todos corrían asustados hacia la barca. Aquellos que habían presenciado el poder de Jesús, el poder de Dios en Jesús, ahora huían asustados al ver a estos demonios. Dicho de paso, estos demonios venían, según los
los otros evangelios, los otros testimonios evangélicos, que Jesús venían, estos endemoniados venían a Jesús con el afán no de saludarlos, sino probablemente de lo que, como dicen los relatos, que toda gente que encontraban los violentaban, y probablemente ellos venían porque querían violentar a Jesús. Mas cuando se acercaron a Jesús, se dieron cuenta delante de quién estaban, del autor de la vida. Y entonces, cuando los discípulos se dieron cuenta que su maestro no estaba, entonces regresaron a buscarlo. Y entonces Jesús se quedó ahí parado, donde lo habían dejado, ahí estaba Jesús. Y muchas veces nosotros, en los problemas, en las dificultades de la vida, salimos corriendo y nos olvidamos de Jesús, como los discípulos. Pero Jesús siempre está ahí en el lugar donde lo dejamos. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Jesús discutía con el demonio las condiciones de su rendición. Bajo sus ásperos modales, el endemoniado reconoció en Jesús aquel que podía liberarlo. Aunque su clamor quedó ahogado por la voz del demonio, Jesús pudo escuchar con nitidez y respondió a la fe del hombre. Porque Jesús mira el corazón, conoce nuestros pensamientos. Y Jesús sacó al hombre de su hogar inmundo. ¿Cuál era ese hogar inmundo? Las tumbas, porque vivía en los cementerios. Y a los habitantes de la región de su trabajo inmundo, que era cuidar ¿qué? Cuidar cerdos. El hombre quedó limpio, sus conciudadanos permanecieron en su inmundicia. Pero por ello Jesús envió a este hombre liberado como su representante, para que terminara lo que él comenzó, debido a que los aldeanos le pidieron a Jesús que se fuera de su lugar, que no lo querían ahí porque había traído desgracia y que sabe qué más calamidades podía traer. Así que Jesús tuvo que irse, pero dejó aquel liberado de las garras del enemigo como su representante. Aunque él quería seguirlo, Jesús dijo que no, que debía contar las grandes cosas que el Señor había hecho con él y cómo había tenido compasión. Así que ese endemoniado se quedó para terminar la obra que él había comenzado. Esa historia nos enseña que Jesús oye nuestro pedido y puede ayudarnos a vencer cualquier dificultad en la que estemos enfrentando, o la que estemos llevando, en esa batalla que estemos librando, ¿verdad? Así que venciendo la enfermedad. Después de ahí, al ser corrido por los habitantes, Jesús se traslada otra vez por el mismo mar, por el mismo lago, y entonces encontramos ahí en Marcos 5:41, y tomando la mano de la niña le dijo Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Volvemos a encontrarnos con un segundo relato, al que denominaremos sándwich. ¿Por qué razón? Porque hay un relato principal. El relato principal es que Jairo fue a buscar a Jesús, porque Jairo quería que Jesús sanara a su hija. Y en medio de ese relato de la sanación de la hija de Jairo, encontramos a una mujer que es sanada. Ahora, a pesar de la gravedad de la situación, Jesús interrumpe su camino por algo aparentemente baladí. Alguien le había tocado. El relato bíblico dice que Jesús se encontraba camino hacia la casa de Jairo, pero en el camino había una mujer que durante muchos años había estado enferma. Y al ver estado enferma, ella quería ser sana porque había gastado toda su fortuna, todo su dinero lo había gastado en médicos y nadie había podido ayudarla. Entonces ella había oído hablar de Jesús y había oído hablar que Jesús podía sanarla, y ella creía que con tan solamente tocar su túnica, ya que no podía acercarse a él porque había mucha gente, ella podría quedar sanada. Entonces, como pudo, buscó, tocó a Jesús y se dio cuenta que ella había sido sanada. Pero Jesús
se dio cuenta que poder había salido de él y no podía dejar a esta mujer sin así nada más, sino que tenía que enseñarle que ella no fue sanada por un poder milagroso, sino que ella tenía que ser liberada del poder también del pecado, porque Jesús no solamente nos sana físicamente, sino que también nos sana espiritualmente. No podía haber resuelto eso después, es decir, ir primero a la casa de Jairo y sanar a la niña que estaba enferma, que estaba a punto de morir. No era más importante la vida de una niña que estaba a punto de morir a quedarse y tratar de solucionar y ver a esa mujer y darle sanación o darle seguimiento a lo que ella había hecho. Pero afortunadamente Dios no ve como nosotros vemos. Si la niña moriría, Jesús podía resucitarla. Si la mujer se alejaba, quedaría en la oscuridad espiritual pensando que un poder mágico había logrado la sanación de ella. Jesús le dijo en Marcos 5:34, tu fe te ha hecho salva. Creer en Jesús es el punto principal. Para ella y para Jairo, no temas, cree solamente. Y también para ti y para mí es el mismo consejo. Hermanos y hermanas, necesitamos creer y no temer, creer solamente en Jesús. Venciendo el rechazo y los desafíos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Marcos 6:6. ¿Por qué rechazaron los nazarenos a Jesús? En el relato dice que, en primer lugar, estaban sorprendidos de que Jesús enseñara. ¿Por qué razón? Bueno, lo conocían como carpintero, no como maestro sanador. Toda su vida en Nazaret habían visto a Jesús ayudando a su padre, subiendo y bajando los senderos, y era bueno, que tenía buen testimonio, pero sabían que tenía un oficio y que era hijo de una familia humilde, pobre, ¿verdad? Conocían su familia, con la cual Jesús había discrepado. Ya vimos en relatos anteriores. ¿Cómo reaccionó Jesús? Simplemente salió y se dirigió a otros campos de labor. Este fue el patrón de acción que enseñó a sus discípulos. ¿Has sido alguna vez rechazado como lo fue Jesús? ¿O tuviste que pasar por alguna crisis difícil de entender? ¿Qué aprendiste de esa experiencia que te puede servir para ayudar a alguien que pase por la misma experiencia ahora? Venciendo el rechazo y los desafíos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Marcos 6:6. Llegamos al tercer relato sándwich. Encontramos que Jesús le da la misión a los discípulos y luego espera el informe de los discípulos en Marcos 6:30. Y en medio de esos dos relatos encontramos la muerte de Juan el Bautista. Jesús propone a sus discípulos un gran desafío: ser enviados a predicar por parejas. Tras recibir algunos consejos prácticos, Jesús lo preparó. Alguien por ahí dijo: Jesús llama, capacita y envía. Es decir, Jesús no te llama y luego te dice, bueno, vete, sino que Jesús llama, capacita y envía. Entonces, lo mismo hizo aquí. Jesús llamó, capacitó y luego envió. Mientras ellos predicaban con libertad, Juan seguía en la cárcel. En la cárcel, Juan el Bautista, pues lamentablemente murió. Juan el Bautista murió. Y en contraste con el éxito de los discípulos, Juan sella su testimonio con la muerte. Según el relato, encontramos que Juan envía a preguntar a sus discípulos, bueno, ¿es este el que eres tú, que el Mesías que hemos estado esperando? Y simplemente la respuesta fue, mira, quédense, vean lo que hago. Y ellos vieron y luego se retiraron y le dijeron a Juan, mira, le comentaron, los ciegos ven, los cojos andan. Y entonces Juan empieza a entender que sí era el Mesías. Y en la cárcel su ceguera fue curada, y entonces él entendió cuál era la misión real, porque a pesar de ello Juan no había entendido la misión real del Mesías.
Y entonces ahora Juan se le aclara su mente. Pero a pesar de que estaba solo, no había nadie que lo acompañara, solitario en esa cárcel, los ángeles del cielo estaban con él, ayudándole en todo tiempo. Jesús dijo que ninguno nacido de mujer había sido mayor que Juan el Bautista. Venciendo la incomprensión, porque aún no había entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Los discípulos de Jesús necesitaban compartir extensamente con él los pormenores de su misión. Los discípulos de Juan necesitaban entender por qué había muerto su maestro. Jesús se retiró con ellos, pero una gran multitud se adelantó y lo esperó a la orilla. Al verlos, dice la Biblia, Marcos 6:34, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Era un pueblo sin líder, sin nadie que les guiase. Buscaban un Mesías que los librase de Roma, pero Jesús les ofreció un Mesías que los iba a librar no de Roma, sino del pecado, que es el peor, la peor esclavitud que puede tener el ser humano. Ante el milagro de los peces, de la multiplicación, de ese milagro extenso, la multitud quiso hacer a Jesús su líder político. Los discípulos, por su parte, tampoco habían entendido el rol de Jesús. Ellos dicen, este es el Mesías que queremos. Pero Jesús, conociendo el corazón, ¿qué hizo Jesús? Regresó los honores y se apartó para orar. Recordemos, la fortaleza de toda alma reside en Dios y no en el hombre. La quietud y la confianza han de ser la fuerza de todos los que dediquen su corazón a Dios. Cristo no manifiesta un interés casual en nosotros. El suyo es más fuerte que el de una madre por su hijo. Nuestro Salvador nos ha comprado por medio de sufrimientos y penas, por insultos, reproches, abusos, burlas, rechazo y muerte. Él te está mirando, tembloroso Hijo de Dios. Él te dará seguridad bajo su protección. Y recuerda, créelo, vívelo y compártelo. Que Dios te bendiga.